Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a el webinar Looker, la solución de Google para analítica empresarial. Mi nombre es Ilse Pérez, voy a estar a cargo de la moderación de este webinar. Y a nombre de eSource Capital, a nombre de Amarelo and eSource Capital Company, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su participación, ustedes y a nuestros queridos speakers. Vamos a proceder a compartirles algunas de las reglas del webinar. Y sobre todo son tips para aprovechar al máximo esta sesión. Vamos a procurar todos mantener nuestro micrófono silenciado, solo lo vamos a activar una vez que yo les dé la palabra, como de que está abierto el micrófono para preguntas. Número 2, vamos a invitarles a utilizar la sección del chat en la ventana aquí del Google Meet para escribir las dudas que tengan. Les comentaba, vamos a procurar abordarlas al finalizar la sesión, es decir, al finalizar como las participaciones de los speakers. No obstante, si cabe la participación, o sea, durante ese tiempo cabe la pregunta, con mucho gusto la modero para que el speaker lo pueda compartir en ese momento. Número 3, tengan a la mano una lista más importante de su interés. Número 4, vamos a reservar estos 60 minutos en su agenda, que esto ya lo tienen ustedes de nuestra parte, para evitar distracciones o este espacio para resolver todas sus inquietudes acerca de Looker y el tema que vamos a exponerles. Y lo más importante, los invitamos a absorber toda la información que van a recibir el día de hoy por parte de nuestros speakers y aprovechar al máximo la sesión. Nos va a encantar también, posterior a esta reunión, que sepan que están las puertas abiertas y a disposición para recibir una sesión particular con nuestro equipo de preventa, que también tienen todo este andamiaje técnico acerca de Looker y podamos revisar su caso más específicamente. Muy bien, continuamos con la agenda del día. Vamos a tener 7 puntos tocados y abordados de una forma muy ágil, es decir, el programa está como bastante cronometrado para que a 50 minutos se aborden absolutamente todos los temas. Así que vamos a procurar pues todas las participaciones hacerlas súper ágiles y digeribles, sobre todo para todo el público aquí presente. Vamos a tener una breve introducción de Data as a Service. Posterior a ello, tenemos por parte de nuestros expertos el tema de Looker, la solución de Google para analítica empresarial, donde abordamos temas un poco más generales acerca de la herramienta. Insights para todos los equipos, ventas y marketing, tener una demo en la cual van a poder ver cómo se ve la versión web y la versión móvil de Looker. También tendremos un apartado de arquitectura y beneficios de Looker. Y por último, en el cierre, nuestras credenciales para que todos ustedes nos conozcan. Y al finalizar, tenemos la sesión de preguntas y respuestas, que tendrá aproximadamente una duración de 10 minutos para quien guste participar. Nuestros speakers el día de hoy son Luciano Tosato, por parte de Google. Él está a cargo de todo el tema comercial de Data Analytics and AI. Nos acompaña también por parte del team de Amarelo, Itzel Iraíz Montiel, que es Data and BI Looker Expert. Nos acompaña también Damián Contreras, nuestro Chief Data Officer, una servidora, Ilse Pérez, a cargo de todo el tema comercial de Latinoamérica en Grupo eSource y Amarelo. Y continuamos. Vamos a comenzar y darle la bienvenida a nuestro primer Luciano Tosato, Data Analytics and AI Sales Executive para Google. Adelante, Luciano, bienvenido. Muchas gracias, Ilse. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sin problemas? Ok, perfecto. Sí. Excelente. Buenos días a todos. Gracias ahí por el tiempo de ustedes y la curiosidad de conocer un poco más do que es Looker y cómo utilizamos Looker para una solución de negocios en nuestros clientes. Voy a contar rápidamente un poco de la historia, porque Looker hace parte de nuestro portafolio. Mucha gente sabe de Data Studio, que es nuestra herramienta gratuita que viene del mundo de Google Marketing Platform, viene del mundo de las herramientas como Google Analytics 360 y de otras cosas, que hace y sigue siendo parte de nuestro portafolio. Pero nosotros vimos que poderíamos apalancar mucho más esta parte de consumo y democratización de datos. Entonces, Looker entra como una herramienta estratégica para mejorar justamente
las capacidades de extraer valor como datos y analytics como servicio a las áreas de negocio. Y ahí vemos, por ejemplo, la importancia de esta herramienta en el ecosistema. Y empezando justamente a consumir directamente datos de nuestro principal motor analítico, que es el banco de datos, el mejor banco de datos de nube del mercado, que es BigQuery. Nosotros tenemos a BigQuery como el motor principal de todo lo que es hecho en términos de centralización de los datos y análisis de estos datos de distintas fuentes. Puede ser de software as a service, de otros data warehouses tradicionales, de ERPs, y de todos los sistemas legados y otras fuentes, tanto en real time como también de forma batchera. Unificamos la información alrededor de BigQuery y explotamos todo su potencial. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Y ahí, en la lámina siguiente, ustedes pueden ver que nos falta justamente dar control y gobierno de estos datos para el usuario, poder construir sus dashboards y poder tener la libertad de poder tener una herramienta como un self-service BI, pero mucho más allá, poder integrar los insights a los sistemas existentes, poder, por ejemplo, embeber un dashboard dentro de una aplicación de CRM, dentro de una aplicación de chatbot o asistente virtual, poder construir los flujos orientados a lo que llamamos de data-driven workflow, que es justamente crear las alarmas inteligentes a nivel de usuario, sin necesitar, por ejemplo, se meter en desarrollo de códigos de aplicación. Y mucho más que esto, vemos que la posibilidad de utilizar Looker como una herramienta mucho más que una herramienta de visualización, pero sí capaz de ser una plataforma para crear nuevas aplicaciones y aumentar la experiencia del usuario en el uso y consumo de los insights de Analytics. Entonces, vamos a mostrar justamente cómo esta combinación entre BigQuery y Looker funciona en la práctica. En la lámina siguiente, solo para que ustedes tengan el contexto, aunque no estamos ahí en muchos cuadrantes por ahí, tenemos sí un rating muy alto en el nivel de satisfacción del usuario. Los clientes ahí nos consideran líderes justamente en esta capa, porque nuestras capacidades de satisfacer las necesidades del negocio, de entregar mucho más do que simplesmente dashboards bonitos, coloridos, pero sí su capacidad y su funcionalidad de hacer activación de campañas o interacción justamente con otras aplicaciones a nivel de usuario a través de los dashboards. Como vemos, esta plataforma llamamos que es un Data as a Service, justamente por lo siguiente: Looker tiene su propia plataforma, no necesitando, por ejemplo, a que nuestros clientes provisionen una infraestructura dedicada. Básicamente, tenemos aquí la posibilidad Looker es 100% web y corre 100% en database. No solamente en los bancos de datos on-premise, pero también, obviamente, en bancos de datos en nube. Esto fue uno de los motivos que Google compró a Looker, porque vio su potencial en hacer una maridaje muy buena con los bancos de datos de nube, sea Redshift, sea Snowflake, y principalmente con BigQuery, obviamente. Entonces, ahí nosotros vemos que la posibilidad de apalancar las análisis en database y tener un approach que llamamos de API first, o sea, se conectar con muchas herramientas y con muchas aplicaciones a través de las APIs de Looker, podendo no solamente consumir, pero también entregar informaciones para consumidores y usuarios internos y también usuarios externos. Entonces, transformar esta capa y crear la capa semántica a nivel de la herramienta de consumo, garantizando también la parte de gobierno, es una de las fortalezas que Looker tiene. Entonces, en la próxima lámina,
yo tengo aquí algunos ejemplos de casos de uso relevantes donde nosotros nos destacamos. Clientes que utilizan Looker para mejorar la retención y también la satisfacción del cliente, evitando fugas de esos clientes, con estrategias de lo que llamamos de monetización de los datos, de vender información como servicio, analytics como un servicio, y utilizando la capa de Looker justamente para entregar este beneficio a terceros. También toda análisis de Omnichannel, de una estrategia de análisis de los canales digitales, criações de campanhas de marketing, criações de audiência destas campanhas, recoletando informações de Facebook, de Google Analytics 360 e outras fontes. E também vemos a capacidade de melhorar justamente o componente de custo e risco associados a soluções de analíticas in-house. Entonces, creando justamente aplicaciones, podendo criar lo que llamamos de meshables con otras aplicaciones, desarrollando algo nuevo embebido con los dashboards de Looker, criados con la capacidad de desarrollo de la plataforma de Looker. En la próxima lámina, justamente yo tengo aquí una de las principales fortalezas, dos grandes clientes que utilizan la analítica de Looker para entregar valor a sus clientes. Entonces, hay una empresa muy buena, que es Peloton, que está vendiendo un montón ahí de bicicletas ergométricas que existen ahí en el mercado. Muchas de las estadísticas y los charts, mismo en el app, son todos generados a través de Looker, recolectados, analizados y obviamente desplegados en sus dashboards en el app junto con los dashboards de Looker. También el famoso periódico Financial Times, todos los charts que dicen respecto a las análisis numéricas y los datos son creados y generados a través de Looker y conectados directamente a su website. Entonces, ahí también tenemos la posibilidad de apoyar en este tipo de estrategia también. En la próxima lámina, algunos de nuestros clientes más famosos ahí, tenemos burós de crédito como Credit Karma, ofreciendo inteligencia para sus analistas que repasaron ahí un montón de hojas de Excel, justamente con una herramienta más poderosa. O mismo Blue Apron, que es una startup en Estados Unidos muy fuerte, que utiliza a Looker junto con BigQuery para mejorar su conocimiento del cliente y atacar mejor el mercado y sus clientes digitales que están básicamente recibiendo las ofertas y cerrando negocios a través de plataformas de social media. En la próxima lámina yo tengo ahí más 4 casos interesantes. Uno en la parte de ventas y deportes, que es el canal de Fox Sport, que utiliza la aplicación de Looker justamente para crear este tipo de aplicación que promueve analytics en streaming en tiempo real. Mientras hay un partido ahí, un match de básquetbol, de golf, de béisbol, todas las estadísticas de lo que está se pasando entra en tiempo real y puede ser actualizada dentro de este app, y todos esos dashboards son creados a partir de Looker. También para optimización de las campañas de marketing se utiliza Looker, y principalmente en este caso aquí de L'Oréal, que es una empresa de cosméticos, nosotros apalancamos Looker como una plataforma de inteligencia para analizar el comportamiento de su chatbot y del asistente virtual que está haciendo interacciones con los clientes. Entonces, en tiempo real, podemos analisar análisis de sentimiento de que los clientes están comentando y conversando con el chatbot y con este asistente virtual, recolectando informaciones de cuáles son los productos y los tópicos más frecuentes
cómo está siendo contestada las respuestas para hasta saber cómo está la performance de este chatbot. Entonces se tiene una visión mucho más profundizada de cómo están controlando justamente esta automación del canal de contacto con el cliente. En la próxima lámina tenemos un otro caso interesante de Software as a Service para una empresa que se llama Wix. Wix es muy conocida por capacitar a sus usuarios, a sus clientes, en creación de websites a través de una plataforma donde se despliega y se desarrolla este website básicamente sin necesidad de escrever códigos en JavaScript, en React o HTML. Básicamente, con una práctica no-code o low-code, se puede crear un website. Pero lo que Looker está ofreciendo aquí es una solución que llamamos de Powered by Looker, que es aplicar los dashboards y las capacidades de crear estas vistas dentro de Looker, embebidos en los websites que son creados por los usuarios de Wix. Entonces, ahí estamos hablando de más de 100 millones de usuarios que están ahí creando sus data apps a través de la plataforma de Wix, pero los charts todos son ofrecidos con nuestro Powered by Looker, más de 5,000 consultas por minuto concurrentes, entonces el desempeño ahí, y todo esto es hecho a través de la comunicación entre la plataforma de Wix y todas las APIs que tiene a la disposición a través de la plataforma de Looker. Y el último caso que yo tengo es una cadena de supermercados francesa que se llama Carrefour, muy conocida, número 1 en Europa, enorme en Brasil, y ellos tienen una plataforma para vender, hacer data monetization, vender información. ¿Qué pasa? Muchas de los grandes empresas de CPG, como Procter & Gamble, Unilever, ellos no venden directamente a los clientes finales, eles venden justamente a las cadenas de supermercados. Entonces, quien tiene la información de comportamiento de compra del usuario final es justamente el supermercado. Pero es importante para el CPG tener esta información del cliente final. Entonces, Carrefour desarrolló una aplicación donde ellos pueden vender a la información del cliente final, su comportamiento, su ticket promedio y todas las informaciones relacionadas al hábito de consumo por producto, por SKU, de su red de más de 1.500 tiendas alrededor del mundo, y una estrategia que genera un revenue de 60 millones de dólares por año, simplemente vendendo essa informação para as empresas de CPG, que al final são os próprios fornecedores de Carrefour. Então, esta informação, obviamente, é toda analisada com BigQuery e é oferecida como serviço Analytics as a Service através de Looker a los clientes, a los fornecedores de Carrefour que pagam para ter acesso a essa informação. Então, esses são alguns casos de usos interessantes que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, e agora damos aí seguimento a la parte más técnica y también a la parte de demostración de esta herramienta en la práctica. Muchas gracias. Iraís. Sí, a continuación nos acompaña nuestra experta en Data API de Looker, Itzel Iraís Montiel. Bienvenida, Iraís, a tus órdenes. Vamos a comenzar con tu participación. Ok, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos nuevamente. La siguiente, por favor. Bien, pues como hemos visto, Looker es una plataforma diseñada para brindar a tus colaboradores el poder de descubrir las respuestas que necesitas a preguntas complejas. Por medio de Looker puedes ayudar a tus diferentes equipos a comprender mejor tu negocio, acercándolos a los datos y proporcionándoles diferentes tipos de análisis. Puedes acceder con Looker de manera segura y gobernada a los datos en tiempo real, cuando y dónde se necesitan. Siguiente, por favor. Ok, queremos ejemplificar cómo puedes aprovechar Looker con los siguientes insights para los diferentes equipos. Por ejemplo, para ventas, marketing, el team de analistas y el CEO. Por ejemplo, para alguien interesado del área de ventas,
que busca dar un seguimiento de cómo van las ventas totales o cómo van las ventas por categoría o conocer cuál es el ticket promedio de venta. Por ejemplo, un insight para un manager de marketing a quien le interesa saber cómo identificar los diferentes segmentos de clientes que componen nuestro negocio, para poder así crear perfiles de clientes o campañas de marketing. A lo mejor para un equipo de analistas, las preguntas claves son cómo obtengo la información, cómo creo los gráficos y cómo creo los mejores dashboards para el negocio. Y precisamente para un CEO que se encarga de o está interesado en conocer cuál es el desempeño del negocio y cómo puedo visualizarlo de manera ágil. Para todos estos insights, Looker nos ofrece la información de forma dinámica, en tiempo real, con una fácil configuración de alertas y calendarizaciones y con una versión nativa mobile para sistemas operativos como Android y iOS. Siguiente, por favor. Ok, hemos preparado para ustedes los siguientes casos de uso para las áreas de venta y marketing. En el caso de venta, contemplamos un dashboard que nos permite visualizar fácilmente las ventas totales, ventas por centro de distribución, identificar el valor del ticket promedio y conocer la tendencia de las ventas en los últimos 3 años. Para el caso de marketing, contemplamos un dashboard que nos permite identificar fácilmente el producto más vendido, conocer el precio promedio de los productos, saber qué centro de distribución tiene el mayor número de pedidos. Y bueno, hemos preparado pequeños ejercicios para identificar cómo ofrece la información de forma dinámica, las alertas y la versión mobile. Hemos elegido estas áreas, el área de ventas y marketing, porque son unidades de negocio que están interrelacionadas y alineadas y son claves para aumentar los ingresos en nuestro negocio. Siguiente, por favor. A continuación pasaremos a la demostración en vivo. Voy a compartir pantalla. Muy bien. A continuación les estoy presentando el dashboard de ventas. Podemos identificar fácilmente en la parte superior los ciertos KPIs, por ejemplo, el número de órdenes o pedidos que tenemos, cuál es su representación en ventas para la empresa, el ticket promedio, a lo mejor el número de pedidos que hemos tenido durante todo el histórico de nuestra base de datos, así como su representación en ventas. Tenemos una pequeña gráfica donde nos va a permitir rastrear las ventas en los últimos 7 días. Podemos identificar fácilmente, por ejemplo, por nuestros centros de distribución, cómo se encuentran los pedidos. Tenemos también una gráfica para identificar fácilmente las 10 marcas más vendidas. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos los centros de distribución y podemos consultar, en lugar de los pedidos como en la gráfica anterior, poder consultar sus ventas por centro de distribución. Podemos ver a través de una gráfica de tendencia el comportamiento de las ventas y pues diferentes tipos de distribución por categoría o por departamento, y podemos analizar y comparar que a lo mejor las ventas del departamento de hombre contra el de mujeres, pues hay alguna diferencia considerable. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, el margen o la utilidad que representan estas ventas, vemos que se acercan un poco más. Ok, por ejemplo, Looker nos da la facilidad de aquí configurar los filtros. Como les comentaba, maneja 2 tipos de visualizaciones, dinámicas y estáticas. En este caso estoy aplicando un filtro para la fecha al día de ayer, estoy consultando esta información. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quiero consultar los últimos 7 días? Entonces, estas visualizaciones son las que yo ahorita tengo configuradas para que sean dinámicas, o sea, se vean afectadas por los filtros de la parte de arriba. Entonces, ahora ya nos muestra los pedidos que se han hecho en los últimos 7 días y cuál es su valor en ventas. Las demás visualizaciones se han mantenido estáticas. Otra parte de los funcionamientos que ofrece Looker es, por ejemplo, si nos centramos en esta gráfica de tendencias, estamos comparando 3 años de ventas. Si queremos, por ejemplo, comparar solo 2 años, al darle clic podemos deseleccionar un año y entonces nos quedamos con la línea o las ventas de 2 años. Entonces, esta es otra de las características de Looker. Hay filtros que se pueden aplicar sobre una visualización. Hablando, por ejemplo, en el tema de alertas, que son útiles para dar un seguimiento o un monitoreo a ciertas métricas de interés, podemos identificarlas y configurarlas a través de una visualización. En este caso, este icono nos indica que hay una alerta configurada sobre esta visualización. Si la consultamos,
y la interpretamos, nos diría, esta es una alerta activada para aquellos centros de distribución que tienen pedidos menores a 100 unidades, ¿no? Entonces, esto nos podría servir, por ejemplo, para caso de gerentes que tengan que supervisar que se cumplan con ciertas metas de ventas para cada centro de distribución. En cuanto no se cumplan, se podría enviar la alerta y se puedan aplicar pues, las medidas de negocio necesarias. ¿Cómo se configura? Es fácilmente. Podemos aquí desde la lista configurar una nueva. Aquí, por ejemplo, podemos configurar el caso de uso donde se supere, o sea, el caso de uso contrario, donde se supere un mayor número de ventas. Esto, por ejemplo, para el caso de inventarios, ¿no? Saber que los centros de distribución cuentan con los suficientes productos para abastecer los pedidos. Podemos configurarlo a través de un correo electrónico. Aquí es donde podemos ingresar los correos que queremos que reciban esta alerta, la frecuencia en cuanto a día o, por ejemplo, incluso horas y minutos, y el tiempo. También tenemos la oportunidad de configurar los permisos, si queremos que sean visibles para toda la organización, solo para mí o para ciertos grupos de la organización. En este caso, si yo le doy guardar la alerta, ya podemos consultarla aquí en la lista de alertas, confirmamos aquí, y podemos ver que entonces esta visualización que ha sido previamente diseñada ya cuenta con dos tipos de alertamiento. Si pasamos, por ejemplo, al dashboard de marketing, tenemos igual ciertos KPIs de interés, a lo mejor ya más segmentados o enfocados para el área de marketing. De igual forma, podemos aplicarles algunos filtros. Tenemos igual una distribución, por ejemplo, por departamento, pero ahora considerando las diferentes categorías de nuestros productos. Tenemos también una segmentación de nuestros usuarios por edad, por ejemplo, para sacar campañas enfocadas directamente a estos tipos de generaciones. Identificamos, por ejemplo, de los 20 productos más vendidos, fácilmente cuál es nuestro producto más vendido. Y de igual forma, pues tenemos el impacto en ventas que han tenido ciertas campañas que hemos aplicado. Ahora, por ejemplo, para el tema de una calendarización, de momento este dashboard que ya está diseñado nos está mostrando ahorita y podemos cambiar en tiempo real tanto la fecha o centro de distribución. ¿Qué pasa si aún así queremos hacerlo aún más personalizado para cierta área o para cierto usuario de negocio? Podemos explorarlo. Aquí es en donde entra la independencia de explotación de datos para cada usuario. Por ejemplo, supongamos que es un gerente de una zona o una región de centros de distribución. Aquí estamos contemplando todos los centros de distribución. Supongamos que para este gerente solo está encargado de estos centros de distribución. Entonces, queremos configurar que cada cierto tiempo nos llegue a nuestro correo cuáles son las ventas para los centros de distribución que están a nuestra coordinación. Podemos aquí configurar fácilmente una calendarización. Lo guardamos, por ejemplo, como ventas de mi región. Una vez que hemos guardado esta consulta o esta explotación de los datos, podemos configurar ahora sí la calendarización. Yo, por ejemplo, para esta demostración, voy a querer que llegue a través de mi correo electrónico y quiero que me muestre tal cual la visualización que ahorita está en el tablero. Aquí están los demás formatos por los que se puede configurar la entrega. Y, por ejemplo, aquí podríamos manejar también los mismos filtros que se encuentran en el tablero o en el look, en la exploración, y pues opciones avanzadas, a lo mejor para configurar ciertas zonas horarias. Aquí voy a enviarme un test para que llegue ahorita y lo podamos visualizar. Y pues voy a guardarlo, voy a guardar esta calendarización. Y si queremos consultarla o las listas que se tienen, pues nuevamente aquí podemos, por ejemplo, editar, copiar y modificar ciertos aspectos de nuestra calendarización. Es que ahorita como, listo. Le vamos a dar, no hemos hecho ningún cambio, entonces queremos que así se mantenga. Y yo acá ya me llegó a mi correo, tengo mi bandeja abierta. Y les voy a mostrar que efectivamente, pues me acaba de llegar. Esta fue una prueba. Y me muestra la visualización tal cual como yo la tenía acá en mi dashboard de marketing. Ahora, hablando de marketing, nosotros también hemos preparado para ustedes un ejemplo, una demostración de un análisis a mayor impacto utilizando Machine Learning. En este caso, nosotros desarrollamos 3 modelos a través del algoritmo de K-means para la segmentación de los clientes en diferentes grupos.
Entonces, el primer modelo contempla dos números de clústeres, 3 y 4 diferentes grupos de clientes. Y pues podemos tener las diferentes interpretaciones o distribuciones, por ejemplo, aquí para sistema operativo. En este grupo, por ejemplo, vemos el cliente que a lo mejor aquí está utilizando Macintosh para acceder a nuestra empresa. Tenemos también distribución por género, en la que podemos igual diferenciar, por ejemplo, en este caso, para el modelo de los 4 clústeres, este grupo de clientes o este segmento está compuesto en su mayoría por el género masculino, a diferencia, por ejemplo, de acá, que este es una segmentación o un grupo de clientes que su mayor componente es el género femenino, ¿no? Y podemos darle mucho mayor valor a nuestro negocio a través de una distribución dependiendo el número de productos o compras que van haciendo en nuestras diferentes categorías. Por ejemplo, nos puede servir para identificar fácilmente cómo podemos armar campañas. Por ejemplo, para estos 3,000 usuarios, podemos contemplar o aprovechar esta interpretación para hacer promociones o campañas para productos de bags, por ejemplo, y de limited supply o, por ejemplo, de artículos de oficina. Muy bien, esta es la parte o la demostración web. En un momento voy a pasar a la demostración mobile. Muy bien, aquí recordamos que Looker nos ofrece, ¿ahí ya se ve? Ajá. Nos ofrece su aplicación nativa para los diferentes sistemas operativos móviles. Basta iniciar sesión con las mismas credenciales que nos llegan a nuestro correo para acceder en la versión web. Y pues podemos consultar fácilmente, por ejemplo, el dashboard de ventas que acabamos de ver. Entonces, como bien comentaba Luciano, Looker es una experiencia 100% web. Por ejemplo, ahorita estos dashboards que han sido ya desarrollados previamente, podemos visualizarlo de manera responsiva en nuestro dispositivo móvil. Aquí es precisamente la característica de podemos ver la información en cualquier momento y de manera ágil, de manera responsiva. De igual forma, podemos realizar los cambios temporales a través de los filtros, por ejemplo. Si queremos consultar los últimos 7 días, de igual forma se respeta esta configuración de visualizaciones estáticas, visualizaciones dinámicas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra demostración. Podemos continuar con la presentación. Muchas gracias, Iraís, por tu participación. A continuación, vamos a recibir a Damián Contreras, nuestro Chief Data Officer en Amarelo, quien nos va a platicar un poco acerca de arquitectura y beneficios de Looker. Adelante, Damián. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias a todos. Bueno, como primera parte les quiero recapitular un poco lo que Luciano justamente al principio nos platicaba, ¿no? Acerca de cómo funciona una arquitectura de este tipo y cómo nosotros la vemos. Entonces, bueno, en la siguiente lámina, ahí está. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de arquitectura en donde estamos considerando casos de uso para marketing, ¿no? En donde queremos integrar información que viene de campañas que se están ejecutando en diversas plataformas de Google, por ejemplo, que también se está traqueando en un e-commerce utilizando las herramientas de analytics de Google, el comportamiento de los usuarios. Y bueno, toda esta información, al final, ¿dónde la vamos a consolidar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, al principio se mencionó un poco, pero aquí vamos a abundar más en ello. La manera en la que nosotros siempre proponemos que la información se unifique, se mantenga en un solo lugar como única fuente de verdad es en BigQuery, ¿no? En BigQuery, en donde nosotros vamos a poder almacenar la información de estas campañas, la información de Analytics y de lo que está ocurriendo en el e-commerce, la información de los ads, qué performance han tenido, ¿no? Entonces, toda esta información se va a unificar en ese mismo lugar. Y además nosotros, esto es como la primera parte, ¿no? En BigQuery vamos a poder hacer este tipo de integración de datos de manera natural, de manera nativa, realmente utilizando un par de clics, ¿no? Y dejando la información centralizada en BigQuery. Pero ¿qué pasa si nosotros adicionalmente quisiéramos empezar a enriquecer esta información, ¿no? A ver, ahí está la información, por ejemplo, de lo que ocurre en el mundo online, de lo que ocurre en el mundo digital.
¿Qué pasa en el siguiente escenario? Ahora queremos también nosotros integrar la información de lo que ocurre en tal vez un punto de venta, en lo que ocurre en el CRM, en lo que ocurre en el ERP, porque también queremos cruzar esto con la parte financiera y queremos hacer análisis de rentabilidad, qué margen nos está dejando. Entonces, bueno, toda esta información al final del día se va a integrar en el mismo lugar que es BigQuery. Ahí sí es utilizando la plataforma de Google Cloud. ¿Para qué? Para que nosotros más adelante empecemos a generar estos insights, como se mostraron a lo largo de la presentación, estos demos, que no podamos nosotros con Looker generarlos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como parte de la arquitectura que generalmente se propone para un camino de datos de este tipo, porque al final, pues, lo importante es, obviamente, tener la herramienta, obviamente Looker nos va a dar todos estos beneficios, toda esta facilidad, pero bueno, nosotros tenemos también que darle y cubrir las dos partes. Entonces, bueno, nosotros como oferta, como partner y Google mismo, pues tenemos estas capacidades, ¿no? Para dar la solución punta a punta desde la parte de Looker, que nos va a generar toda la parte de insights, de visualizaciones, de análisis, y también la otra parte, ¿no? Que es dónde va a estar almacenada toda esta información, dónde se va a procesar. Si son volúmenes grandes de información, no vamos a tener ningún tipo de problema. Nosotros hemos visto, por ejemplo, con algunos clientes, en donde tienen otro tipo de herramientas, otro tipo de ecosistemas, que bueno, empiezan a tener ciertos problemas, ciertos retos, ¿no? En donde la herramienta, su reporte resulta ser, por ejemplo, muy lento, entonces hay reportes que empiezan a tardar horas en generarse, a veces media hora es muchísimo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros proponemos que todo eso se solvente? Bueno, utilizando el poder de procesamiento que nos da Google. ¿Para qué? Para que el procesamiento quede delegado en las capas de BigQuery y todo lo que ocurre en la capa de visualización sea a través de Looker. Además, Looker está desplegado completamente en la nube, es un software as a service. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También nosotros no tenemos que preocuparnos en dónde va a estar instalado, porque realmente no está instalado en la infraestructura del cliente, está instalado en la infraestructura de Google, en una infraestructura elástica que les va a permitir justamente tener todos estos beneficios, ¿no? Que tener el acceso a nivel global, en todo lugar, en diferentes canales, como ya se mostró, y además con todo este poder de procesamiento por atrás que nos va a dar la facilidad de poder servir a muchos usuarios, servirlos en un buen tiempo y que además tengan la facilidad de poder hacer acciones sobre ello. Entonces, bueno, esa es la parte como de arquitectura de la solución completa. ¿Por qué lo vemos como una solución completa? Bueno, porque al final del día lo que queremos es que tengan justamente una plataforma que les permita a ustedes manejar todo esto que tienen, todo este mundo de los datos, porque nuestra filosofía al final es que las empresas se transformen en empresas basadas en datos, ¿no? Y al querer transformar una empresa hacia esa visión, pues vamos a requerir empezar a consolidar todo un universo, ¿no? Entonces, bueno, eso nosotros los podemos ayudar. Google tiene la tecnología para poder hacerlo. Y bueno, y digo, para recapitular al final un poco de los beneficios de Looker que ya se platicaron al principio y ahorita que vieron los demos, bueno, recapitulando, es una experiencia web que además se puede visualizar en smartphones, que eso es muy importante, también es un gran beneficio para, por ejemplo, dashboards ejecutivos, también dashboards operativos que están en campo, en sitio y se requieren tomar decisiones en el momento con la información. Y bueno, también la parte de cómo generar estas métricas personalizadas que ya se mostraron, las alertas y las calendarizaciones, que eso también es una gran ventaja que se puede tener. Y al final, bueno, la parte de la independencia de exploración de datos, ¿no? Como vieron, es muy fácil poder empezar a darle al usuario herramientas para que empiece a personalizar cómo hace este tipo de análisis, ¿no? Eso no solamente quede todo relegado en quien tenga el poder de administrarlo, el poder de desarrollarlo, sino que además el mismo usuario que lo reciba puede hacerle ciertos cambios, interactuar de cierta manera sin tener que ser un desarrollador. Y para los desarrolladores, bueno, pues como no se profundizó tanto en ello en este demo, pero bueno, hay toda una suite justamente para que se puedan generar todo este tipo de implementaciones, ¿no? El modo de desarrollo es una capa semántica que incluye un lenguaje de modelado que les permitiría hacer transformaciones bastante complejas a los datos, que facilitarían muchísimo la implementación de todos estos analíticos.
Se tiene un control de versiones acerca de estas capas que se van generando, se almacenan en Git. Hay un módulo también de gobierno de la plataforma, en donde, bueno, se segmentan los roles, los tipos de usuario, los administradores, los desarrolladores, los que van a visualizar. Y bueno, eso también la seguridad que nos provee es que, bueno, es una plataforma administrada por Google, entonces, bueno, también en ese tipo de cosas no hay que preocuparse tanto por la parte del host, sino más bien preocuparse por un buen gobierno, ¿no?, de la plataforma, y que los accesos sean correctos. Al final se pueden segmentar todos estos roles, la información también se puede segmentar. Entonces, bueno, eso nos da como una solución completa, una suite completa, una solución que a ustedes, bueno, les generaría todos estos beneficios que ya vimos, y bueno, al final, la verdad es que es una de las soluciones más innovadoras del mercado en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, les cedo la palabra a Ilse para la finalización. Muchísimas gracias, Damián. Y bueno, me corresponde darles como el cierre de la presentación, y en un momento más pasamos a la sección de preguntas y respuestas, que por aquí ya vi que ya están escribiéndolas. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de nosotros como los aliados en la ejecución de soluciones de Looker que somos para ustedes. Bueno, por aquí la presentación ya está de regreso. Bueno, nosotros, adelante con la siguiente diapositiva, Ley. Gracias. Nosotros somos Amarelo, somos una compañía de Grupo eSource. Actualmente, Grupo eSource es el partner número 1 en Latinoamérica en servicios de Google Cloud y número 3 a nivel mundial. Somos una empresa latinoamericana, nos dedicamos a la transformación digital de las organizaciones, y Amarelo, que es la división especializada en Google Cloud del grupo, representa el aliado estratégico para la prestación de servicios profesionales, todo en relación con el journey a la nube de todas las organizaciones. Contamos con más de 100 profesionales certificados en Google Cloud. Contamos también con un alto expertise en el mercado, tanto por workload como por industria. Hemos ganado en algunas ocasiones el Partner del Año por Customer Journeys que hemos hecho junto a Google, y contamos también con 3 especializaciones en Google Cloud, una en infraestructura, una en Data Analytics y una en Word Transformation Enterprise. También tenemos un brazo muy fuerte en Machine Learning, que ya estamos también próximos a poder colocar aquí también esta insignia de especialización. Y todos nuestros clientes de Latinoamérica se apoyan en nosotros para ser líderes en su transformación digital. Adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, por aquí tenemos un delay en las diapositivas, pero vamos a hacerlo muy breve para dar un poco más de tiempo a las preguntas. Nosotros acompañamos a nuestros clientes en toda Latinoamérica. Contamos con facturación local en distintas regiones de todo el territorio. Prácticamente nuestro modelo de relacionamiento es a largo plazo y se basa principalmente en la prestación de servicios profesionales, pero creemos fielmente en la adopción de la tecnología y en la transferencia del conocimiento, lo cual lo hacemos a través de diferentes capas de servicio que vamos a ver en el siguiente slide. Y bueno, nosotros contamos con 5 capas de servicios profesionales a través de las cuales entregamos este servicio de transformación digital y de transferencia del conocimiento. Tenemos una primera capa, que es la capa de consultoría, en la cual desde la planeación hasta el deployment, nosotros les asesoramos en la concepción de su proyecto. Tenemos una capa siguiente que es de entrenamiento y adopción. En esta capa vemos todos los servicios de capacitaciones, de training, sea que sea sobre de una parte en específico de todo el universo de Google Cloud, o que sea quizás acerca de generalidades como de inducciones, también lo hacemos. Tenemos una tercera capa, que es la capa de acompañamiento empresarial, en la cual nuestros arquitectos, data scientists, de la mano con su equipo de trabajo, los vamos acompañando paso a paso en todo su proceso, en las configuraciones, en los accesos, en todo lo que ustedes necesitan de su proyecto, y hacemos como que esta adopción sea también aprendida de una forma práctica en esta capa. Tenemos una siguiente capa, que son servicios llave en mano, en donde en lugar de hacerlo con ustedes, de la mano, lo hacemos por ustedes. Esta capa sirve
es de mucha utilidad principalmente para empresas que, por ejemplo, si descuidan su operación diaria, quizás, no sé, unas 3 horas para ver el tema de Google Cloud, sí es como que 3 horas muy significativas para sus operaciones, entonces esta capa viene bien para ellos, o bien para empresas que están recién como adquiriendo el conocimiento de Google Cloud, y entonces quizás apenas están capacitándose con nosotros y prefieren que alguno de nuestros arquitectos realice ciertas configuraciones en las que ellos lo aprenden, ¿no? Y después reforzarlo con alguna otra capa quizás de acompañamiento o más capacitación. Y por último, tenemos una capa que es su soporte técnico, en la cual una vez que entregamos a punto su proyecto de acuerdo al alcance establecido en nuestro proyecto, les ofrecemos el soporte técnico en donde a través de un sistema de tickets atendemos todas sus incidencias, por ejemplo, bueno, tanto de nivel crítico, medio, bajo, también monitoreo 24/7, vemos los picos, sus alertas de presupuesto, y pues prácticamente están a disposición todo el conocimiento también para que se sientan acompañados también posterior a la implementación de su proyecto. Entonces, yo aquí me voy a detener. Estas son las 5 capas de servicio en las cuales nosotros les podemos apoyar. Tenemos un brazo muy fuerte tanto en infraestructura como en analítica, también en el tema de Work Transformation. Y vamos al siguiente slide, Ley, por favor. Aquí el mensaje con el que yo me despido e inauguro también la sección de Q&A es que estamos a sus órdenes y posterior a este webinar van a recibir un correo de nuestra parte ofertándoles, si ustedes lo desean, una sesión exploratoria, es decir, una sesión de discovery para que nos puedan platicar acerca de su caso de uso específico y podamos recomendarles cuál sería como su traje hecho a la medida de esas 5 capas que les presenté. Obviamente no son todas las que utilizamos en un proyecto, es un mix con la dosis exacta de cada una, si es que aplica a cada una, sino alguna de todas ellas, para apoyarles estratégicamente y asertivamente en su proyecto. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, en donde ya tenemos por aquí algunas preguntas. Entonces voy a pedirle a mis speakers que enciendan sus micrófonos y vamos, yo voy cediendo por ahí la palabra si alguno de los speakers quiere abordarla, levanta la mano y yo puedo moderarlo. La primera pregunta es de Miguel Quintero. ¿Hasta dónde tiene flexibilidad Looker para adaptar la información específica de cada empresa? Por ahí, Damián, ¿quieres comenzar a responder esta pregunta? Claro. Bueno, al final del día lo que nosotros les mostramos hoy fueron como casos de uso ya implementados, pero Looker tiene la flexibilidad para hacer cualquier tipo de analítica, ¿no? Entonces, realmente sería un tema de explorar cuáles son los casos de uso muy particulares que tiene tu empresa y pues justamente pues, lograr implementarlos, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Damián. Vamos con la siguiente pregunta, que por aquí, por cierto, también se encuentra conectado parte del team de analítica y de Machine Learning de Amarelo, así que algunas preguntas también podemos abordarlas por ahí. Dice Luis Enrique, nos pregunta, buenos días, tengo las siguientes consultas. ¿Cómo Looker permite la retención de clientes? Número 1. Número 2, ¿podría explicar un poco más a detalle el caso de Carrefour, cómo Looker nos ayuda a la monetización de analítica descriptiva? Y punto número 3, ¿podrían explicar qué ofrece Looker con respecto a analítica avanzada de Machine Learning, además de clustering K-means? Claro que sí. Las primeras 2 preguntas, con mucho gusto, nos las pueden responder nuestros speakers, Damián, Luciano, si pueden abordarlas. Y la tercera pregunta de Machine Learning, por aquí se encuentra uno de nuestros expertos en Machine Learning, que con mucho gusto ahorita les damos también la palabra a Ro. Adelante, Luciano. ¿Cómo permite Looker la retención de clientes? Entonces, toda la parte de retención de información se queda al cargo del banco de datos. No importa si es BigQuery, si es un banco de datos SQL Server, si es un AWS Redshift. La información que recolectamos, nosotros siempre vamos a analizar a nivel de que está justamente en database. Ahora, hay capas distintas. Por ejemplo, en el BigQuery, nosotros tenemos una capa en memoria que se llama BI Engine. Podemos llevar algunas informaciones más calientes de los clientes
a esta parte en memoria para mejorar justamente la performance. Además, tiene también toda la parte de retención de datos de cliente que podemos llevar, o mejor, enriquecer, no solamente esta parte que está en banco de datos, pero también, por ejemplo, traer información de APIs. Por ejemplo, podemos complementar una información de CRM, de clientes con información de campañas en Facebook. Podemos nos conectar, Looker puede se conectar a la API de Facebook y traer informaciones asociadas a una campaña, a una audiencia, etc. Esto también puede ser hecho a través de lo que llamamos de PDT, que son las Persistence Derived Tables, que fueron como, por ejemplo, podemos crear las vistas dentro de Looker a través de LookML, que es el lenguaje de modelaje de datos que tenemos dentro de Looker. Esta sería la forma como podríamos trabajar aquí. La parte de Carrefour, que puede contestar porque es el caso. Adelante, adelante, Luciano. Justamente fornecendo el insight, la inteligencia. Entonces, por ejemplo, todo que vende Procter & Gamble, todo que vende Coca-Cola, todo que vende de productos al cliente final dentro de las tiendas de Carrefour. Carrefour tiene la información de fidelidad de sus clientes, entonces tiene, por ejemplo, cuánto consume cada uno de los clientes de cada tipo de producto, cuál frecuencia. Tenemos una métrica en retail que se llama Recency Frequency Monetary, RFM, que es muy utilizado, y Carrefour calcula estas métricas y lo disponibiliza como servicio comprado, o sea, Procter & Gamble, Coca-Cola, etc., essas empresas pagam a Carrefour para ter acesso a esses dados através de los tableros de Looker. Então, é nisto que é a estratégia de monetização de dados que Carrefour utiliza Looker. Correcto. Muchísimas gracias, Luciano. Y para la tercera pregunta, vamos a cederle la palabra a nuestro speaker también. ¿Podrían explicar qué ofrece Looker con respecto a analítica avanzada, machine learning, además de clustering K-means? Lo que estábamos viendo en el demo aquí particularmente era una visualización post-análisis. El análisis y la parte de analítica avanzada, machine learning, ocurre del lado de Google Cloud, particularmente en BigQuery. BigQuery tiene capacidades nativas para generar modelos de clustering, modelos de regresión, modelos de clasificación. Entonces, bueno, todo lo que ocurre ahí es que se generan los modelos y al tener nosotros una integración tan nativa, tan bien hecha entre Looker y las herramientas de Google Cloud y BigQuery, entonces, bueno, ahí es a donde se generan los modelos y se consumen como capa del lado de Looker. Correcto, muchísimas gracias, Damián. Pasamos a la siguiente pregunta. Juan Rodríguez nos dice, buen día, ¿es posible recuperar datos de sistemas on-prem con SAP SQL Oracle? En caso de que sí, ¿los datos se replicarían en cloud o se tendrían que hacer consultas al sistema fuente por cada ejecución de los reportes en Looker? Aquí una arquitectura que nosotros le estaríamos recomendando justamente es, como se los decía, es usar BigQuery como el Data Warehouse, Data Lake principal, en donde toda la información se estaría consolidando en ese lugar y a partir de ahí Looker consumiría la información. Entonces, sería replicar la información que se tiene en tus bases de datos transaccionales a BigQuery, generar un proceso de TL y ya con Looker justamente explotar toda esta información. ¿Por qué lo sugerimos así? Porque justamente, ¿no? El poder que te da BigQuery para generar el procesamiento es maravilloso, ¿no? Entonces, al final, estos reportes van a responder de una manera muy ágil, van a responder de manera rápida, no va a importar el volumen de información, si es información de 12 años, si son 20 terabytes de información, realmente Looker no se va a preocupar por eso, el procesamiento y la carga fuerte la va a hacer BigQuery. Correcto, muchas gracias, Damián. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos 3 preguntas más. Contamos con ClickSense. ¿Qué podemos aprovechar de sus herramientas? Nos pregunta Eduardo. Adelante, Luciano. Bien, ClickSense es competidor directo de Looker y de Data Studio. Entonces, nosotros es que tenemos un approach distinto de Click. Click es una herramienta en memoria que necesita de una infraestructura específica. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que extraer
hacer extracciones de un banco de datos, llevar al servidor de Qlik para consumir esta información. Esto no te garantiza la posibilidad de tener siempre informaciones si caso de uso es un caso de uso que necesita información en tiempo real, porque justamente tú vas a hacer extracción una vez al día de forma batchera o quizás microbatch 2, 3 veces al día. Entonces, esto limita mucho esto. Nosotros utilizamos un approach distinto de Qlik, que es justamente tener a Looker en su plataforma 100% web, apalancando la infraestructura y los recursos del propio banco de datos donde Looker va a estar conectado. Entonces, la herramienta que ustedes pueden aprovechar, que algunos de nuestros clientes ya tienen, es justamente el poder de BigQuery. Pero de manera directa, nosotros, Qlik es una herramienta competidora con Looker. Correcto, muchas gracias, Luciano. Vamos a la siguiente pregunta. Ernesto Acevedo nos pregunta, ¿Looker puede trabajar con fuentes de datos de BigQuery como lo hace DataStudio, que no sean de los servicios de Analytics que nos han mostrado? De aquí de nuestros speakers, Damián, Iraís, ¿a alguien le gustaría responder? Ya acabamos de escuchar a Luciano. Bueno, creo que entiendo un poco la pregunta que se refiere a si podemos consumir otro tipo de fuentes de información desde Looker. La respuesta es sí. Se requiere justamente, se puede integrar muchísimas fuentes de información realmente, ¿no? Entonces, pues digo, DataStudio, la verdad es que es una herramienta que tiene una serie de integraciones bastante limitada, pero Looker tiene muchísimas más integraciones y además con una arquitectura como la que les planteábamos justamente con BigQuery, puedes integrar todas las demás fuentes de información que tengas. Si tienes un CRM por ahí de otro tipo, un ERP, algún software de punto de venta, cualquier base de datos transaccional, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta, que sería nuestra última pregunta de esta sección. ¿Es posible desarrollar control estadístico de procesos con Looker? Yo creo que vuelvo contigo, Damián. Sí, definitivamente sí. Ese es un caso de uso justamente que puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar en modo batch o en modo real time. Nosotros justamente hemos hecho estos casos en near real time, en donde la información de la producción, por ejemplo, se va transmitiendo justamente en modo streaming o en un modo microbatch durante todo el día. Y justamente se van generando estos indicadores en Looker que van a permitir definir estos umbrales que nos van a decir si estamos en los niveles de eficiencia adecuados. Por ejemplo, este caso muy particular se hizo para extracción en una mina, ¿no? Que produce oro. Entonces, bueno, justamente esas cosas se pueden implementar y justamente ahí lo que tú defines y lo que te ayuda a Looker muchísimo, la gran ventaja de usarlo es que empiezas a definir estos umbrales y además los operadores pueden ver la información en su smartphone. Entonces, tomar decisiones acerca de si están desviados, por ejemplo, del forecast, ¿no? Que se están teniendo ahí. Muchísimas gracias, Damián, por tu respuesta. Y bueno, hemos llegado al final de esta sección de preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo a todos nuestros speakers. Por aquí Iraís está compartiéndonos en la caja de preguntas algunos links con más información acerca de que Looker soporta un amplio rango de conexiones, es decir, más de 60. Aquí lo pueden checar en el link de aquí al lado. Y bueno, para todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias a nuestros speakers, Iraís, Damián, Luciano, muchísimas gracias por su participación. Ley Servín en la producción del evento, una servidora, Ilse Pérez, a sus órdenes para todo tema comercial posterior a esta reunión. No olviden seguirnos en redes sociales, en LinkedIn y en Facebook estamos como Amarelo TI, en Twitter pueden seguirnos como Amarelo-MX. Gracias a todos y estamos viéndonos en nuestro siguiente webinar. Esperen nuestras invitaciones. Gracias por su participación. Excelente día. Hasta luego.